Buenas tardes, saludos a la comunidad de Educación Continua SPOL. Es para nosotros un gusto realizar el webinario Cacao, Agroforestería y Provisión de Servicios Ecosistémicos, ejecutado en alianza con el programa Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, MOCA, y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Este webinario estará a cargo de los PhD Luis Orozco Aguilar y Eduardo Somarriba. Luis Orozco Aguilar posee un doctorado en ecosistemas tropicales de la Universidad de Melbourne, Australia, y cuenta con más de 15 años de experiencia en consultorías, enseñanza, investigación, coordinación de proyectos de desarrollo rural y asesoría técnica a varios proyectos agroforestales e industriales privados en América Latina. Por su parte, el doctor Somarriba ha sido investigador, educador y asesor activo en agroforestería durante los últimos 35 años. Su campo actual de investigación se centra en el manejo óptimo de árboles en fincas, sistemas agroforestales de múltiples estratos con café y cacao y la producción de madera en fincas. Ha proporcionado asesoramiento técnico a gobiernos, proyectos de desarrollo y ONGs en América Latina y también ha dirigido varios proyectos de desarrollo de cacao con base científica. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero honor tenerlos como parte del equipo de Educación Continua SPOL. Los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora le damos paso a nuestros docentes. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y también por la invitación a facilitar este webinar con los colegas del Centro de Educación Continua de SPOL en Ecuador. Es un honor para nosotros también poder llegar a todos los inscritos al webinario, aunque sea de forma virtual. Esperemos que sea de provecho y que también despierte la curiosidad y el interés en el tema del día de hoy. Nuestra presentación va a estar dividida en dos partes. Yo, en primer lugar, voy a intervenir la primera parte presentando las generalidades del diplomado que estamos organizando y vamos a ejecutar en coordinación con SPOL. Y también voy a presentar un vistazo rápido de en qué consiste el proyecto MOCA y cómo el proyecto MOCA se ha aliado con socios locales para desarrollar actividades de entrenamiento y fortalecimiento de conocimientos y capacidades en el tema cacao. Y la segunda parte va a estar a cargo del doctor Eduardo Somarriba, quien nos va a presentar el tema cacaotales del siglo XXI, donde se incorporará diferentes estrategias y metodologías para el abordaje del diseño y rediseño de cacaotales productivos y sostenibles. Entonces, dos partes, yo espero que no tardemos más allá de 40 minutos para dar espacio a las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias. El programa MOCA es una iniciativa de 5 años financiada por el gobierno de Estados Unidos. Es un programa que va a tener acciones en 6 países de Latinoamérica, 2 de la región andina, que son Ecuador y Perú, y 4 de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Básicamente el programa lo que busca es brindar asistencia técnica a los productores que están detrás del cultivo del cacao para ayudarlos a fortalecer sus conocimientos, sus capacidades y dotarlos de las herramientas que les ayuden a eliminar esas barreras técnicas para poder dar el salto de la reactivación del cacao hacia la intensificación, promoviendo acciones orientadas a la renovación y la rehabilitación de los cacaotales, pero también conectándolos con los mercados de cacao finos, de cacaos especiales, que puedan brindarles mejores precios y beneficios adicionales por un grano de muy buena calidad. El proyecto MOCA tiene diferentes socios ejecutores. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver los 6 socios ejecutores del proyecto MOCA. Básicamente tenemos socios para diferentes componentes. Por ejemplo, el socio Biodiversity International está apoyando técnicamente a MOCA en el diagnóstico y el ordenamiento de la información de la genética del cacao disponible en los países
y cómo podemos ayudar desde Moca a todos los institutos de investigación que trabajan con cacao en la mejor selección de las variedades y los clones para cultivar en estos diferentes países. Lutheran World Relief es la organización que va a liderar la ejecución del proyecto Moca. En el caso de El Salvador, Ricolto es nuestro implementador directo, y debajo de estos 6 socios técnicos también existen socios locales con los cuales ejecutamos actividades mucho más técnicas, mucho más a nivel de finca. Entonces es un proyecto que aglutina varios asesores técnicos y también trabaja en alianza con muchas instituciones de investigación y desarrollo en cada uno de los países donde actuamos. El proyecto Moca tiene 7 componentes. El primero de ellos es el de capacitación a productores y a equipos técnicos. Esa capacitación se pretende llevar mediante asistencia técnica, mediante escuelas de campo, mediante los diplomados profesionales que estamos desarrollando en los países. También queremos trabajar mediante las plataformas virtuales. Tenemos una herramienta que se llama Cacao Móvil y también eso es accesible al público, y pensamos que es una plataforma que puede ayudar a fortalecer las capacidades técnicas de los productores que trabajan directamente con el proyecto Moca, pero también de los productores en general en cada uno de los países. Hay otros 6 componentes que están orientados a difundir y aumentar el acceso y uso de los resultados de investigación entre los equipos técnicos y productores. Queremos hacer mucho énfasis en el tema de genética y el uso y acceso a material genético de calidad como el punto de partida clave para diseñar cacaotales productivos. Disponemos de una estrategia para el tema de cadmio en cacao y estamos organizando diferentes eventos y actividades alrededor de esa temática, porque es una situación relevante tanto para los países latinoamericanos como para los compradores que están en Europa y en Estados Unidos. Entonces, queremos que la investigación llegue a nivel de fincas y los resultados de investigación se pongan en práctica en las fincas por los productores. También hay componentes que están orientados a facilitar el acceso a mecanismos de financiación para implementar actividades de renovación y rehabilitación, y queremos trabajar muy fuertemente en coordinación con actores locales mediante las plataformas nacionales existentes alrededor del cultivo del cacao. Este diplomado que queremos presentar ahora y que estamos organizando con SPOL precisamente nace de esa coordinación con los actores locales y de esas plataformas que son el vehículo para que Moca co-ejecute y cofinancie las diferentes actividades en los países. En esta ocasión hemos hecho una alianza entre el Centro de Educación Continua del SPOL, el CATI y Moca, para poner a disposición de los equipos técnicos en los países un diplomado profesional que ayude a fortalecer los conocimientos, las habilidades y las destrezas de estos equipos técnicos que trabajan con los productores de cacao en el campo. Aquí pueden ver en esta lámina los diferentes nombres de las instituciones con las cuales estamos colaborando en el marco de este diplomado. Ustedes pueden ver que nos hemos aliado con centros de investigación, en el caso de El Salvador, también tenemos alianzas con la empresa privada, en el caso del diplomado en Nicaragua, y también estamos trabajando muy de cerca con las universidades y los centros técnicos en los diferentes países para ejecutar este diplomado, de tal manera que esta alianza nos permite crecer, aprender y compartir la experiencia y las fortalezas de cada uno de estos socios al momento de la implementación de este diplomado profesional. Lo que queremos con este curso y con esta alianza es actualizar los conocimientos de los equipos técnicos en la producción sostenible de cacao. Queremos hacer mucho énfasis en el aprender y compartir las diferentes metodologías para los diagnósticos agronómicos y agroforestales con cacao, planificar el manejo integrado de plagas a partir de un análisis crítico y juicioso de las condiciones agroclimáticas, y también queremos diseñar de forma participativa diferentes intervenciones agroforestales que ayuden a manejar o a implementar y fomentar cacaotales sostenibles en el futuro. El diplomado hace mucho énfasis en el aprendizaje de las metodologías
el cómo hacerlo para que los técnicos, con la información disponible en sus localidades, en sus territorios, diseñen esas intervenciones agroforestales contextualizadas. Ahora vamos a hablar un poco del contenido técnico. El diplomado está diseñado en 3 módulos. Cada uno de esos módulos dura 1 semana y los 3 módulos van a estar impartidos a lo largo de 3 a 4 meses en el tiempo, ¿no? El primer módulo habla básicamente de la agronomía del cacao y los principios técnicos, financieros y agronómicos que tenemos que aprender y discutir para poder diseñar intervenciones para la renovación y la rehabilitación. Se va a hacer mucho énfasis en el análisis técnico y financiero y la aplicación de estos criterios para la toma de decisión. También vamos a estudiar la importancia y la relevancia de conocer los diseños de siembra o las matrices de siembra para optimizar polinización y fecundación, y se va a hacer también mucho énfasis en la determinación del balance de nutrientes en los sistemas agroforestales con cacao como punto de partida para un diseño de plan de fertilización mucho más eficiente. Entonces es compartir metodologías para profundizar en estas temáticas relacionadas con la agronomía y la renovación y rehabilitación de cacao. Aquí es más o menos una figura que les muestra a ustedes cómo es el comportamiento productivo del cacao en función de su edad. Esta curva de crecimiento, de rendimiento, a medida que el cacao va envejeciendo, puede cambiar, y los momentos en que ocurren o que cambian las diferentes etapas, desde desarrollo de la producción, plena producción, a decaimiento de las plantaciones de cacao, esos tiempos y esos puntos críticos pueden cambiar en dependencia de las condiciones de sitio, de las decisiones de manejo que hagan los diferentes productores o equipos técnicos que manejan las plantaciones de cacao. Pero queremos entonces discutir este tipo de comportamientos hipotéticos, de curvas y de momentos críticos en la productividad versus edad de cacao. Y vamos a aprender entonces en qué momento de esa curva, en qué momento de esa vida biológica productiva del cacao podemos empezar a diseñar intervenciones de renovación y rehabilitación combinando criterios técnicos, económicos y de toma de decisiones. El segundo módulo, que se llama Agroforestería y Servicios Ecosistémicos, está enfocado en el desarrollo y el aprendizaje de una metodología de diagnóstico de los doseles de sombra de cacao tales. Esos diagnósticos incorporan información socioeconómica, biofísica y agroforestal. Vamos a dar a conocer y a aprender diferentes metodologías para la estimación de cosecha actual y futura. Vamos a compartir metodologías para aprender a estimar los niveles de sombra en las plantaciones de cacao y poder discernir si esos niveles de sombra son compatibles con la edad y el ciclo biológico de la plantación. Y también vamos a hacer uso y práctica de un nuevo software que se llama ShadeMotion. Este software nos permite modelar cómo es el movimiento de la sombra en plantaciones de cacao o de café a lo largo de un año en un punto específico sobre la tierra. Entonces nos va a permitir verificar y debatir con los estudiantes si los diferentes modelos agroforestales que se manejan hoy en los países o los nuevos diseños agroforestales que nazcan de este diplomado y que deriven en intervenciones agroforestales proporcionan racionalmente la sombra que necesita el cultivo usando este software que es de acceso gratuito y que se basa en información del diagnóstico agroforestal y de las condiciones del sitio. Entonces, creo que va a haber una buena combinación de metodologías de campo y de software para poder diseñar esos sistemas agroforestales más diversos y sostenibles. También queremos discutir con los estudiantes cómo un set de intervenciones agroforestales y agronómicas cierta influencia en el comportamiento del rendimiento de estas plantaciones de cacao. Vamos a hacer mucho énfasis en la combinación de cacao con árboles maderables, frutales y de servicio que de cierta manera generen productos y servicios tanto para los productores, los manejadores de la finca, como para el ambiente cacaotero donde ocurren esas fincas. Entonces vamos a discutir
cómo las diferentes intervenciones pueden tener efectos positivos en términos productivos, económicos y ambientales. Esta es una muestra, un pantallazo de la página de este software que vamos a aprender a usar. Es de libre acceso. Los estudiantes del diplomado van a poder entrar a la web, trabajar con él, plasmar en esta plantilla los diferentes diseños agroforestales, cacao con madera en diferentes densidades, con especies diferentes, con diferentes dimensiones de copa, y vamos a poder entonces modelar cómo es la sombra durante un año en un sitio específico. Va a ser bastante útil y creo que es una herramienta que funciona muy bien para el desempeño de los equipos técnicos que trabajan con cacao. El tercer módulo está orientado al tema de calidad, de beneficiado y de contaminantes en las almendras de cacao, ¿no? Ese módulo encierra 3 unidades. Queremos hacer mucho énfasis en el tema de contaminantes y de metales pesados, hacer mucho énfasis en los protocolos de calidad y en los criterios de calidad que deben de considerarse desde la fermentación al secado hasta empaque y exportación del grano. Vamos a compartir con los colegas de SPOL y con profesionales de expertos en calidad el tema de perfiles sensoriales y cómo esos perfiles sensoriales pueden responder a los diferentes gustos y preferencias de los mercados. Y también vamos a explorar el tema de procesamiento de cacao, de chocolate y sus derivados con mucha información local. Es decir, vamos a compartir experiencias y datos de las chocolaterías y de la manufactura, básicamente en Ecuador y en otros países latinoamericanos. Cabe recalcar que el diplomado va a estar facilitado por 4 profesionales con nivel de PhD de SPOL, 4 profesionales con nivel de PhD del CATIE, y también tenemos otros expertos locales con nivel de maestría que van a poder compartir con los estudiantes las experiencias y el conocimiento y tener debates y sesiones de discusión bastante enriquecedoras. Aquí datos generales del diplomado que muy seguramente muchos de las personas que están atendiendo este webinario ya lo conocen. Ahí está explicado el costo del webinar y la información de contacto para aquellos interesados puedan inscribirse y formar parte de este diplomado profesional. Eso es lo que yo tengo que decirles y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, o si prefieren evacuamos algunas preguntas en este momento. Sí, buenas tardes. A ver, tenemos a continuación una pregunta de Sergio Pino. Y es, ¿quiénes serán los beneficiados del proyecto MOCA? Él quiere saber un poco más sobre el proyecto, porque estamos diciendo que son para beneficiados del proyecto MOCA. El proyecto MOCA está trabajando en alianza con su socio ejecutor técnico en Ecuador, que es Ricolto, ¿verdad? Los productores beneficiarios son los productores que están asociados a UNOCATSE, Fortaleza del Valle y otras organizaciones gremiales en varios territorios. También estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Agricultura y sus programas de cacao. No tenemos ahorita definido un grupo meta definitivo, valga la redundancia. Estamos ampliando esa geografía, esa cobertura y esos beneficiarios a medida que vamos a encontrar los diferentes socios. Ya hay un grupo de equipos técnicos y productores beneficiarios, pero todavía estamos en esa búsqueda. Pretendemos llegar en el caso de Ecuador a unos 3,000 productores. Perfecto, muchas gracias. Ahora damos paso al doctor Eduardo Somarriba. Ahí. Ahora sí me ven. Estamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Hablando un poco sobre cacao cultura, yo quise presentar este título así medio pretencioso, ¿verdad? De cacao cultura del siglo XXI. Un poco nada más para destacar el hecho de que realmente
las condiciones de la producción agropecuaria en cacao y en general en todos los cultivos ha cambiado, ¿verdad? Hay muchos nuevos elementos que intervienen en el diseño de los sistemas y en la evaluación del desempeño de los sistemas, como por ejemplo todos los temas ambientales, ¿verdad? Que hace 20 años, 30 años era todo producción, como yo produzco más, y ahora hay elementos de ambiente que son tan importantes, muchos elementos políticos que intervienen en el proceso, en el diseño de las innovaciones y también todos los temas relacionados al financiamiento. O sea, ahora la gente entiende que el problema es un poco más amplio y que va más allá de simplemente el manejo agroeconómico, que eso es lo que yo quería mostrar con ese título, un poco diciendo, es un poco diferente cultivar ahora en el año 21. Si uno se para así a observar el mundo cacaotero, se da cuenta que están pasando montones de cosas. Y uno tiene que analizar esas cosas que están pasando, preguntarse por qué están pasando y además evaluar cuáles son las consecuencias de esas cosas que están pasando y determinar si es necesario intervenir, hacer alguna cosa diferente. Yo hice un listado ahí muy rápido de cosas, ¿verdad? Nada más para llamar la atención de que son todos esos nuevos temas los que obligan a un replanteamiento de la educación que deben tener los agricultores y también los técnicos que dan servicio a los agricultores en el tema cacao. Por ejemplo, el cacao de hoy sigue con los problemas de baja productividad y baja rentabilidad. Los precios para arriba, para abajo, normalmente para abajo. Toda la parte de volatilidad, vulnerabilidad financiera, no la hemos podido resolver. Sin embargo, hay una demanda creciente de chocolate. Más gente con más plata come más chocolate. Entonces hay una presión para la intensificación. Eso significa promoción al uso de agroquímicos, fundamentalmente fertilizantes, que muchas veces tienen que ver relaciones inversas con el manejo de la sombra. Más fertilizantes quite sombra, mejor genética quite sombra. Entonces tiene efectos importantes sobre la parte ambiental también. Vemos grandes evoluciones en el tema de la certificación de los mercados nichos, y cómo están cambiando y se reacomodando todos los sectores comerciales con el tema de la certificación. Las enfermedades persistentes y en expansión más bien, ¿no? Por ejemplo, la monilia en América está en expansión todavía, en África hay enfermedades en expansión, en Asia también. Una pérdida de diversidad genética importante, especialmente en la zona amazónica, ¿verdad? Vemos todavía desaparición del bosque amazónico con los materiales nativos que están adentro. Vemos las fincas tradicionales con las variedades tradicionales cambiando de uso para plantar palma o potreros, o cambiando las variedades tradicionales por CCN 51 u otros clones de alto rendimiento, cosas que están pasando. El cadmio es muy importante. El tema de la expansión de la cacaocultura y la deforestación tiene un impacto ambiental importantísimo en los medios y en la imagen de las compañías. Así que hay muchas cosas nuevas pasando, ¿no? Mucha discusión ahora alrededor de el rol dual de los cacaotales como instrumentos de reforestación y de deforestación. Por ejemplo, los cacaotales normalmente son como las cosas más lindas y ecológicas que te puedes imaginar en América, en general, por lo menos en Centroamérica. Pero cuando llegas a África es el demonio, ¿verdad? Es uno de los principales vectores o factores de deforestación, la amenaza sobre el Congo, y está súper documentado. Los millones de hectáreas de bosques perdidas por expansión de la cacaocultura, y es un proceso que sigue el día de hoy, ¿no? Tanto así que las compañías tienen programas específicos de Zero Deforestation y Zero Deforestation Supply Chain y toda una serie de actividades que demuestran lo importante que es el tema de la deforestación y el cacao. Entonces hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que están pasando con eso, el tema de la intensificación y la pérdida de los árboles en el sistema agroforestal, la parte de rentabilidad, baja rentabilidad, que eso promueve cambiar el uso de la tierra por potreros o por palma o por coca u otra cosa. Entonces hay todo un problema ahí. Uno ve la literatura, mira lo que está pasando, pues algunas soluciones, mucho alrededor de buenas prácticas, trabajando con nuevos clones, pensando en nuevos diseños de planta y manejo agronómico,
resucitar todos los enfoques de manejo integrado de plagas, más trabajo con el tema de los balances de nutrientes y el manejo de la materia orgánica, agroforestería, bajar costos mediante mecanización, riego, porque nos estamos moviendo hacia zonas más secas para escapar de enfermedades, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de información, trabajar con jóvenes y teléfonos inteligentes, en fin, hay un montón de cosas que están pasando, están apareciendo como soluciones e intervenciones, ¿no? Yo voy a trabajar un poco más de las intervenciones al nivel de la finca. Por ejemplo, hemos trabajado mucho alrededor de la introducción de nuevos materiales y diferentes grupos tienen diferentes procesos. Ahí en el Ecuador, por ejemplo, hay lindos procesos de generación de materiales genéticos y cómo llevar esos materiales a los diferentes productores. Todos esos procesos están bien documentados en Ecuador. La necesidad de tener soluciones sistémicas, ¿verdad? Y además relativamente complejas, porque la problemática es compleja, se incluye toda la complejidad del sistema biológico, las plagas, los suelos, el tipo de especies de sombra, las variedades de cacao, toda la complejidad biológica multiplicada por la complejidad social, ¿no? Cultural, los problemas de los precios, la vulnerabilidad, seguridad alimentaria, cultura, todas las otras dimensiones. Entonces es un tema complejo y hay que buscar soluciones complejas. Sin embargo, hay que analizar muchas veces componente por componente. Yo quiero tal vez en lo que sigue de la charla concentrarme en uno de los temas que tiene que ver el tema del manejo de la sombra, del dosel de sombra. Y después vamos a hablar de qué significa la palabrita esta. Así como es necesario optimizar el manejo del dosel de sombra, es necesario optimizar todos los manejos, el de la fertilidad, el de las enfermedades, el de la calidad, el del agua, el de todos los manejos. Así que veamos un poco más la parte agroforestal, simplemente viendo, mira, hay montones de diferentes tipos de sistemas agroforestales de café y de cacao. Desde sistemas muy simples, sin sombra, a sistemas muy complejos como los rústicos o los agrobosques ahí en el Amazonas. Y hay que preguntarse cómo es ese proceso de diseñar sistemas tan diversos y tan complejos en diferentes condiciones para diferentes productores. Muchas veces la pregunta viene que tratan de buscar generalidades, ¿verdad? De dar soluciones generales que te digan, bueno, aquí en el Ecuador, ¿cuál es la sombra que usted recomienda? Ah, no se puede. No puedes recomendar un diseño de dosel de sombra para el Ecuador, porque en la costa es una cosa, en la zona más seca de la costa es otra cosa. Si estás en la Piedemonte más húmedo es otra cosa. Si estás en la selva, pues es otra cosa. Entonces son con productores de un tipo, productores de otro tipo. Entonces no hay una receta. Lo que uno tiene que trabajar es alrededor del desarrollo de una serie de metodologías que te permitan tomar decisiones en cualquier escenario. Y creo que buena parte de la idea de estos cursos, de estos módulos, es enfocarse precisamente en esas metodologías para que no le demos receta a la gente, sino más bien enseñemos a aplicar un razonamiento lógico, informado, que te permita tomar las decisiones, no importa en qué condiciones. Así que vamos a hablar un poco sobre esta parte de las metodologías para la parte del dosel de sombra y el diseño agroforestal. Hay una metodología, no voy a meterme en el detalle, esa metodología tiene varias etapas. Hay que ver los objetivos del productor, hay que ver la plantación misma del cacao, si está muy denso, si se puede, si no se puede. Hay que ver las condiciones del sitio, si hay nubes, si no hay nubes, si es seco, si es fértil, si no es fértil, si es plano, si es inclinado, en qué latitud está, hay una serie de cosas. Y después también hablar de las especies, ¿verdad? Que es, si es un árbol con la copa grande o pequeña, si es rala, si es densa, si es alta. Todo ese tipo de cosas que son importantes de entender y de manejar a la hora de diseñar en forma óptima un dosel de sombra. La estrategia fundamental aquí es, el truco es desarrollar una unidad de análisis que nosotros lo llamamos el dosel de sombra. El dosel, en realidad, eso viene de esa silla tan hermosa que tiene el Papa, que tiene como un espaldar por atrás y le sube por aquí, por encima de la cabeza con unos flecos y unas cosas así. Eso en realidad es un dosel, ¿verdad? En el caso de los cacaotales y de los sistemas agroforestales, pues
La palabra dosel sería el equivalente al inglés canopy, ¿verdad? Más o menos. Todo lo que tiene que ver con las ramas, las hojas, las copas, toda esa cosa que dice. Y la idea aquí es como un objeto tridimensional, es decir, yo veo el piso de la plantación, la forma que tenga, el tamaño que tenga, y después veo los árboles que están encima, veo los árboles más altos y supongo que eso sería la altura máxima de un cubo que está ocupada por las copas de esos árboles en diferentes posiciones a diferentes alturas. Y el tema se trata de cómo optimizar el diseño de ese volumen, cómo yo tengo que ocupar ese volumen para obtener de forma óptima los objetivos que quiero que obtenga. Ese es más o menos el truco de toda la metodología. Está publicada, hay un paper científico ahí escrito, ahí está la referencia. Y también hay algunos materiales hechos para productores, tanto en inglés como en español, sobre cómo diseñar sistemáticamente un dosel de sombra. Cómo saber si en este momento, en este lugar, este dosel de sombra que yo tengo está bien o no. Y lo que vamos a encontrar después es que hay que inspeccionar y decidir sobre un total de 21 variables. Hemos evaluado los productores, tanto cuánto saben de eso, nos hemos encontrado que en realidad hay de algunas cosas que saben bastante y muchas otras cosas que no saben nada, que es como tirar una moneda, puede pegarla o no pegarla con 50% de probabilidad. La respuesta correcta. Como el 70% de los variables los agricultores no conocen. O sea, hay un gran vacío. Cosas, por ejemplo, como la relación entre fertilidad y sombra, que lo vamos a ver aquí más adelante, como esta, ¿no? Y muchos agrónomos tampoco. ¿Verdad? Cuando yo le presento esta tabla a los agrónomos, cacaoteros, y se quedan patinando un rato pensando, ¿verdad? Porque no es tan fácil la respuesta. Esta es una tabla donde hay 4 celdas, donde podemos poner los números de 1 a 4. Y del 1 a 4 son rendimientos, 4 máximo, 1 mínimo, de cacao, obviamente. Y esos cacaotales están en 2 condiciones de fertilidad de suelo y 2 de sombra. Por ejemplo, aquí estamos viendo, esperando máxima productividad de cacao, que es el 4, en condiciones de alta fertilidad de suelo y poca sombra, y mínima rendimiento en condiciones de baja fertilidad y mucha sombra, lo cual es lógico. Casi siempre pegan, esos 2 números los pegan bien, pero los otros 2, el 2 y el 3, ¿dónde ponerlo? Ahí muchas veces la gente falla, y los agricultores casi siempre fallan. Entonces, hay cosas que no están bien en la cabeza de los técnicos ni de los productores. Ya no digamos el tema de agua, todavía es más complicado. ¿Será que cuando hay mucha agua se necesita sombra o no? ¿Será que si yo me muevo a zonas más secas llega algún momento en que tengo que estar con sombra? Porque es mejor estar con sombra que sin sombra. Y si sigo hacia zonas cada vez más secas, va a llegar un momento donde definitivamente es mejor no tener sombra. Entonces, la determinación de esos puntos críticos donde pasa de ser irrelevante o indiferente tener la sombra porque hay lluvia, a estar en una condición de se necesita tener sombra, a donde definitivamente es detrimente, dañino tener la sombra, eso muchas veces los agricultores no lo saben. Está mucha investigación. Entonces, ¿cómo diseñar un dosel óptimo? Ahí les di una metodología que es un análisis cualitativo. Ahora estamos analizando otros enfoques que son más cuantitativos. Tiene más que ver con la modelación matemática, es diseñar un concepto, un modelo concepto, cuál es tu sistema agroforestal, cómo es tu cacaotal. Por ejemplo, en este modelo no está metido ahí el microclima ni el suelo. Ahí en este modelo está solamente el cacao y los árboles de sombra. Tal vez uno podría hacer un modelito un poco más complejo y meter esos 2 componentes y ponerse a ver todas esas flechas y esas relaciones que son interacciones entre los componentes. Por ejemplo, sabemos que los cacaotales en América Latina y en general en el mundo, si uno toma una variable de densidad como el área basal por hectárea, metros cuadrados por hectárea, normalmente no hay cacaotales arriba de 40 metros cuadrados de área basal total. Y normalmente el área basal en el dosel de sombra normalmente no pasa de 20 metros cuadrados de área basal.
son valores límites. Entonces uno dice, bueno, debajo de eso voy a jugar. Entonces, si uno pudiera diseñar los cacaotales con diferentes tipos de área basal asignada a producción de madera o producción de fruta o a la restauración de la fertilidad del suelo, y conocer esas flechitas y esos signos, ya que serían realmente ecuaciones específicas que nos dan la relación funcional entre esos componentes, podríamos modelar matemáticamente estos sistemas con la idea de obtener, a mano derecha lo vemos, objetivos múltiples, ¿verdad? Que pueden ser, bueno, yo quiero producir por lo menos 800 kilos de cacao por hectárea y además comida para la casa y un cierto nivel de seguridad en ahorro de madera, por decir una cosa. O también podría poner algunos objetivos de carácter ambiental, como decir, bueno, voy a mantener por lo menos unos 40 toneladas métricas de carbono en biomasa leñosa en pie sobre el piso. Ese tipo de condiciones y objetivos, pues, si uno puede tener una formulación matemática de todas esas interacciones, pues podría desarrollar ese tipo de optimizaciones para objetivos múltiples. Y estamos haciendo eso este año. Hemos puesto mucho trabajo y mucho énfasis al tema de la madera. Pensamos que una de las combinaciones para América Latina con buen potencial, en África tal vez no tanto por las razones legales del Estado como poseedor, propietario de la madera, no importa dónde esté, en muchos países, no en todos, pero en la mayoría. En cambio aquí hay sistemas donde el propietario tiene tenencia de la madera. Entonces, una ventaja. Los cacaotales normalmente están en suelos buenos y en zonas lluviosas, calientes, de condiciones ideales para producción de madera. La fruta es un poco más complicada, necesita sistemas de soporte frío, mejores cadenas de valor, etcétera, etcétera. Entonces, madera le hemos puesto un poco de énfasis, hemos hecho bastante ahí. Los dos tipos de modelos, hemos estudiado los modelos de sombra plantada, donde todos los árboles son de la misma edad, o también los modelos de regeneración natural, donde hay que trabajar con una dinámica de una población, y hemos hecho bastante investigación sobre eso y publicaciones, y todo eso sabemos lo que podemos esperar en términos de producción de madera. Y van a ver en los cursos estas discusiones sobre cómo optimizar varios objetivos, lo que significa considerar trade-off y sinergias, y ahí con Luis y Rolando van a ver cómo se manejan esas sinergias y cómo se pueden analizar matemáticamente o estadísticamente. Ya Luis les contó sobre esta travesura que estamos haciendo con este software que llamamos ShadeMotion. Ahora lo estamos amarrando con el uso de drones y trabajo en escuelas de campo con productores para analizar en términos reales y prácticamente en tiempo real, casi que sí, las características específicas de cada una de las fincas de las personas que participan en escuelas de campo, y usar el software para determinar si esos diseños en el campo son adecuados o no desde el punto de vista de sombra, y si no, qué cosa hay que hacerle, matar este palo, sembrar este otro, podar aquel y hacer todas las travesuras que uno puede hacer y simular, ¿verdad? Lo que va a pasar cuando hago esas intervenciones ahí en términos reales en una audiencia para que los productores puedan ver en forma dinámica el comportamiento de sus plantaciones agroforestales de cacao. Son travesuras que estamos haciendo, ¿verdad? También estamos trabajando mucho el tema de la renovación, rehabilitación. Tenemos un modelo agroforestal de renovación y rehabilitación que incluye una fase de restauración de sitio, que puede ser agroforestal mediante plantación de leguminosas, tipo caliandra que restaura en sitio, o manejo de barbecho o cualquier otro tipo, o fertilizarlos, comprar los fertilizantes. Tiene una fase inicial de intercropping, donde podemos asociar lo que siempre se hace con los cacaotales, ¿verdad? Bananos, o maíz, yuca, todas las cosas que siempre los agricultores hacen. Tiene un componente cacao, fruta, madera y las correspondientes curvas de rendimiento por edad, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es desarrollar una serie de modelos matemáticos financieros que te permiten determinar los tiempos óptimos de renovación cuando tenés o no tenés mejores tecnologías que
que reemplacen a las tecnologías que querés cambiar, ¿verdad? Y pues con esa base matemática, pues se pueden hacer algunas travesuras como tener una regla de optimización, y con esa regla de optimización uno puede ya comenzar a hacer preguntas, ¿ves? Por ejemplo, en este grafiquito que está aquí en la parte de abajo, podemos ver que en la condición actual eh, un agricultor reemplazaría su cacabotal en el tiempo J2, pero si por alguna razón, por ejemplo, un proyecto subsidia el establecimiento de los costos de inversión, de preparación del suelo, o le dan las plantas gratis, o le dan la asistencia técnica, como normalmente ocurre con muchos de estos proyectos de cooperación, ¿verdad? Que realmente son subsidios. Estos modelos nos permiten inclusive analizar el impacto de esos subsidios sobre la propensión o no de los agricultores para renovar sus cacaotales, ¿no? O por lo menos para probar qué pasa si yo tengo cacaotales monoespecíficos, o lo combino con frutas, o lo combino con madera, o cómo esos diferentes sistemas con diferentes especies, con diferentes rendimientos y comportamientos, pues cambian las necesidades y los momentos ideales de restauración y de renovación. Todo ese tipo de cosas podemos hacer con los modelos que estamos viendo aquí, y se van a enseñar durante los cursos. Es obvio con todas estas cosas, mire que solo estamos hablando de la parte del doser, ¿verdad? Y como les digo, van a hablar sobre el tema de la fertilidad, van a hablar sobre el tema del manejo de las plagas, van a hablar sobre otros temas que son otras dimensiones importantes, solo uno. Eso significa que los agricultores y los técnicos ahora necesitan manejar un montón de información sobre otros temas. Hay que salirse prácticamente de la agronomía tradicional, y yo no estoy seguro si los pensa de las escuelas de agricultura y agronomía de todas las universidades latinoamericanas en realidad te dan una enseñanza en la parte de manejo de cacaotales que esté acorde a lo que es el cacaotal hoy, o si simplemente siguen siendo con la vida de ahora cultivos agroindustriales ahí en lumping, junto con café, con cacao, con caña, con cítrico, una serie de cosas. Y tenemos una visión siempre muy productivista y además muy pequeña, ¿no? Yo básicamente es todo lo que quería decirle, y veo que hay muchísimas oportunidades para mejorar los cacaotales. La madera es uno de ellos. Por ejemplo, imagínense ese cacaotal, ese es en la finca de La Fía, en la costa norte de Honduras. Es una finca de cacao de 40 hectáreas. Ellos decidieron sembrar todas sus plantaciones, quitaron todas las ingas, pusieron toda madera, y en todos los caminos y en todas las divisiones sembraron madera valiosa. Eso es, solamente imagínense el valor de ese camino plantado a ambos lados con caoba de ese tamaño. Cada árbol de caoba de eso, bueno, yo no sé, debe valer como $1,000, $2,000 en 20 años. Entonces, yo pienso que hay muchas oportunidades para hacer cosas buenas si uno comienza a ver cosas, ¿verdad?, que normalmente no se han estado enseñando en la educación tradicional de la agronomía del cultivo, y esperamos abrirle los ojos y, ¿verdad?, crearles un poco la picazón y la curiosidad de estos nuevos enfoques, ¿no? Muchas gracias. Esto es lo que yo quería contarle. Quedamos abiertos para las preguntas. 25 minutos. Bueno, si tenemos preguntas, aquí estamos para evacuarlas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Luis y Eduardo. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, nos preguntan sobre las fechas. Y el primer módulo inicia el 13 de abril, del 13 al 17 de abril. El segundo módulo es del 25 de mayo al 29 de mayo, y el tercer módulo es del 22 de junio al 26 de junio. De ahí, a las personas que estén también interesadas y que nos han acompañado en este webinario, los invito a que nos envíen también en el chat sus correos para poderles también reenviar la información, la presentación. Y bueno, también les quería añadir que durante el diplomado se van a realizar 4 prácticas en los laboratorios de SPOL, y se van a hacer también asimismo 3 visitas a fincas en la provincia del Guayas.
El contacto para más información es educon2@espol.edu.es y el WhatsApp es 0960 49 44 15. Y algo muy importante que sí hay que decir es que esta primera promoción del diplomado es presencial, eso sí, nos están preguntando si es presencial, es 100% presencial, por lo que hay que hacer prácticas en laboratorios, ir a las fincas, y también es importante resaltar que esta primera promoción va a tener un subsidio de $1000 por parte del proyecto MOCA. Sí, así es. Realmente este diplomado lo que queremos hacer es poner a la orden de los equipos técnicos e interesados en cacao un nuevo conocimiento, enfoques institucionales, más agroforestales y compartir experiencias de Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? De las diferentes maneras de cultivar cacao. Sin embargo, esperamos que no sea el primer diplomado, ¿verdad? Yo creo que si hay suficiente interés, podemos más adelante converger y tocar las puertas a otros actores y desarrollar una segunda o una tercera edición. El diplomado lo estamos desarrollando y apoyando desde el proyecto MOCA en 6 países y pensamos que hay mucho interés en Centroamérica, incluso en República Dominicana, para poder ejecutar este tipo de diplomados. Esperamos que sea el mismo efecto en Ecuador. Sí, también nos preguntan si hay becas parciales para organizaciones y efectivamente hay un 10% de descuento adicional para organizaciones que deseen inscribirse en el diplomado. Una pregunta nueva, interesante. ¿Hay alguna investigación en tipificación de sistemas productivos de cacao con sistemas agroforestales? Eso nos pregunta Jairo Sarasti, perdón. Sí. Realmente hay mucha investigación con el doctor Eduardo y otros colegas aquí en el CATI. Nosotros hicimos una revisión de literatura, un capítulo especial que caracteriza la producción de cacao en sistemas agroforestales en toda Latinoamérica. En la presentación del webinar, ahí está el título para que puedan acceder. Eso se encuentra en ResearchGate y lo pueden leer, ¿verdad? Está en inglés, pero también hay acceso a otro tipo de información en español. Es decir, sí hay bastante literatura agroforestal en cacao para Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Luis y Eduardo. Bueno, a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.